gustaría decir es que yo no soy economista. No tengo un MBA, no invierto en bolsa, pero voy a hablar de economía. Me pregunto, ¿puede la gente común hablar de economía? Claro que sí. La gente común participamos de la economía. Recibimos un salario a final de mes con el que compramos nuestra ropa, nuestros alimentos, la energía que necesitamos para vivir. Y en ese intercambio la riqueza se redistribuye. Cuidamos de las personas de nuestras familias y los trabajos de cuidados resuelven necesidades económicas. Ahorramos en los bancos y con nuestro dinero los bancos financian proyectos que a su vez generan riqueza que en principio también se redistribuye. Por tanto, estaréis de acuerdo conmigo en que todas y todos hacemos economía y hacemos economía todo el tiempo, todos los días. Pero pensemos, ¿qué es esto de la economía? Si recuperamos el origen etimológico de la palabra, hacer economía es conocer y gestionar de forma adecuada la casa común. ¿Qué es la casa común? La casa común no es otra cosa sino nuestro planeta. Cuando decimos que hacer economía es gestionar adecuadamente la casa común, lo que estamos diciendo es que tomamos decisiones adecuadas en la producción y distribución de alimentos, que tomamos las decisiones adecuadas para gestionar nuestros ríos o nuestros bosques, que tomamos decisiones adecuadas a la hora de organizar nuestras horas de trabajo. Entonces, pensemos un momento. ¿Alguna de nosotras, alguno de nosotros dejaríamos la gestión de nuestras casas, de nuestras familias, en manos de desconocidos? Seguramente no. Entonces, ¿por qué dejamos que dirijan el rumbo de nuestra economía los empresarios del IBEX 35 o los ministros de Finanzas de la Unión Europea? Esta es la primera idea sobre la que me gustaría llamar la atención. La economía social y solidaria lo que nos dice es reapropiémonos de la economía también es nuestra. Podemos crear nuestras empresas, podemos adueñarnos de nuestro trabajo. Podemos ser capaces de decidir con nuestras compras qué tipo de proyectos queremos sostener. También podemos decidir con nuestros ahorros qué tipo de proyectos queremos financiar. Entonces, la economía o la haces o te la hacen. Recuerdo allá por el 2012, en febrero, en una asociación de vecinos y vecinas del barrio de Tetuán, alguien daba una charla parecida a estas, charlas cortas, en las que se explicaba qué es esto del mercado social. Entre el público estaba Isabel, una mujer mayor de 45 años expulsada del mercado laboral. Isabel se agarró a una de las ideas que se propusieron en aquella charla y unos años más tarde Milojas Ecopapelería es una realidad. Es una cooperativa que sostiene el trabajo de 3 mujeres. Isabel y sus compañeras están dándole la vuelta a la economía, están cuestionando el concepto de trabajo. Pensemos un momento, cuando hablamos de trabajo en nuestra sociedad, ¿qué se nos viene a la cabeza? Trabajo es solamente empleo, un empleo cada vez más precario y más flexible a costa de nuestras propias vidas. Un empleo que empieza a asociarse al concepto de pobreza. La economía social y solidaria nos dice que es posible apropiarnos del trabajo, que es posible crear nuestras empresas, decidir qué queremos producir y cómo queremos hacerlo. Es posible cuestionar el modelo de empleo que tenemos y decidir que no queremos que ganen siempre los mismos, las multinacionales o los inversores, y empezar a pensar que también pueden ganar las personas, las comunidades, la gente. En definitiva, la economía solidaria nos dice es posible crear nuestras empresas, es posible cuestionar ese concepto de trabajo y pensar que en ese concepto de trabajo pueden caber también otras cosas. ¿Por qué no pensamos en trabajo cuando hablamos de planificar un menú semanal o cuando hablamos de reivindicar un parque para nuestro barrio o cuando pensamos en amamantar a un bebé? Todo eso también es trabajo. La economía solidaria nos dice es posible adueñarnos del trabajo, es posible organizar nuestras empresas, es posible incorporar todas estas tareas necesarias para sostener la vida en nuestra forma de organizar y planificar nuestras empresas. También a finales de 2008, en noviembre, en la calle Acuerdo, un grupo de 20 o 30 personas se reunían en una jornada en la que pensaban en torno a la idea de darle la vuelta a la economía. 10 años más tarde, el mercado social de Madrid es una realidad. Este año se ha celebrado la 4ª feria en el Matadero y estaban presentes más de 100 empresas. Más de 100 empresas que están también cuestionando y dándole la vuelta a la forma de hacer economía. Estas empresas cuestionan, entre otras cosas, nuestra forma de consumir. ¿Alguien ha pensado qué significa que un tomate tenga que viajar 10.000 kilómetros hasta llegar a nuestra mesa?
¿O cómo es posible que una camisa que me compro en el centro de la ciudad valga solamente 6 euros cuando esa empresa o esa tienda emplea a más de 20 o 30 personas? ¿O qué pasa con los móviles y los aparatos electrónicos que desechamos cada 2 años? Es necesario también cuestionar nuestro modelo de consumo. Es necesario pensar qué significa que nos pasemos más tiempo en centros comerciales que hablando, riendo o charlando con nuestras amigas y amigos. Es necesario plantearnos que podemos consumir de otra manera, que es posible reutilizar la ropa de nuestras hijas cuando se queda pequeña, que es posible incorporar en el precio de los productos que vienen de lejos, como por ejemplo el café o la ropa, las condiciones de producción justas y las condiciones de distribución también justas. Que es posible que cuando pagamos nuestra factura de la luz estemos apostando por las energías renovables. La economía social y solidaria también nos habla de esto, nos habla de la posibilidad de poner en relación a personas conscientes y a productores y productoras comprometidas y crear formas de consumo que transformen esta sociedad. En los años 80 en Cataluña quiebra la editorial Bruguera. Un grupo de personas de esta editorial comienzan una lucha que les llevará a los tribunales y en el año 95 ganan importantes indemnizaciones. Un grupo de estas personas deciden poner parte de ese dinero para crear un fondo de dinero que sirva para promover proyectos económicos justos y solidarios. Este es el origen, el germen del COP57. El COP57 es hoy un proyecto que recoge cerca de 32 millones de euros y que lo hace con las aportaciones de más de 3.000 personas socias distribuidas por todo el país. La economía solidaria también nos dice que es posible ser dueñas de nuestras finanzas, que no tenemos que conformarnos con la opacidad del sistema financiero y que podemos apostar por un sistema financiero en el que podamos decidir qué tipo de proyectos son los que se financian con nuestros ahorros. Las personas que ahorran en COP57 con su dinero están apostando por la creación de proyectos de agricultura ecológica o por la creación de empresas que permiten la incorporación al mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Así que pensemos un momento, como hacían Isabel y sus compañeras, podemos reapropiarnos de la economía y crear nuestros propios empleos, nuestras propias empresas. Como hacían las personas y como hacen las personas que habitan el mercado social, podemos cuestionar y crear un nuevo modelo de consumo. Como hacen las personas que ahorran en COP57, podemos establecer otra forma de jugar con nuestras finanzas, con nuestro dinero. En definitiva, esta es otra economía para otra sociedad, para esa sociedad que deseamos. Una economía democrática para una sociedad participativa, una economía cooperativa para una sociedad solidaria, una economía arraigada en el territorio, que no se deslocaliza, que quiere una sociedad en la que se tejen vínculos de comunidad y de vecindad. Una economía respetuosa con el medio ambiente, en armonía con la naturaleza, porque queremos una sociedad capaz de habitar un mundo vivo. Una economía que desplaza el lucro del centro y que pone en el centro las relaciones justas entre las personas. Eso que llamamos rentabilidad integral. Una economía, en definitiva, que ensancha el concepto de trabajo y que hace que dentro de ese concepto quepan todas las tareas que son necesarias para sostener la vida. Esta otra economía ya existe, ya está entre nosotras. Podemos comprar libros en librerías como Traficantes de Sueños, podemos organizar nuestras comidas de empresas en el Fogón Verde, que es un restaurante cooperativo y agroecológico, podemos leer prensa libre y crítica en diagonal. Y es más, podemos pensar cada vez más a lo grande, podemos empezar a pensar que es posible producir móviles en condiciones justas o que es posible tener ciudades en las que el 100% del transporte sea sostenible o que es posible disputar la hegemonía del imperio textil y producir ropa en condiciones también justas y cercanas. Esta economía ya está aquí y está transformando nuestra sociedad. Como decía uno de los lemas de una de las ferias del mercado social, el futuro es ahora. Súmate al proyecto de democratizar la economía. Muchas gracias.